vamos a hablar de la incertidumbre de medida y tratamiento de datos experimentales, y pues para ello hay que hacer una breve introducción antes de adentrarnos a la temática en sí. ¿Qué es lo primero? Recordar algunos conceptos que se ven regularmente a nivel de bachilleratos con respecto al manejo de esta tabla que llaman tabla de distribución de frecuencias. Aquí la tengo lo más completa posible, incluyendo hasta la columna de ángulo, especialmente cuando nos piden representar el famoso diagrama circular. Entonces, recordemos aquí partes que le, digamos, o que representan cada una de las columnas que aparecen dentro de esta tabla de distribución de frecuencias. Empecemos con la primera. Esta I minúscula representa el número del intervalo con el que estemos trabajando. Si es el intervalo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pueden haber cualquier cantidad de intervalos. En la segunda columna, como estamos hablando de datos agrupados, cuando estemos en esta sección, vamos a hablar de que hay un límite inferior y un límite superior para dicho intervalo. Entonces, ustedes aquí en rojo está representado cómo es que se obtiene esos valores que corresponden a el límite inferior y superior para cada uno de los intervalos. Entonces, aquí aparece en el primer intervalo límite inferior. Y el límite superior de ese primer intervalo aparece límite inferior más un valor C. Entonces la pregunta, bueno, ¿y qué representa esa letra C? Entonces aquí está un costadito. La C representa el ancho de clase o tamaño del intervalo. Y eso se obtiene restando el límite superior con el límite inferior. Regularmente en el colegio a uno digamos, uno calculaba esa expresión matemática era cogiendo el rango. ¿Qué era el rango? El rango era coger el primer dato, o sea, el límite inferior del primer intervalo y el límite superior del último intervalo. O sea, el límite inferior del primero y el límite superior del último. Restaba ese par de valores y eso lo llamábamos rango. Luego ese rango lo dividíamos entre el número de intervalos, en este caso 4. Y eso nos daba el valor de C, el ancho de clase. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí aparece que el primer intervalo es el límite inferior y el límite superior es límite inferior más el ancho de clase. Ahora, este límite superior del primer intervalo se convierte en el límite inferior del siguiente intervalo. Por eso coinciden los valores. Entonces aquí lo voy a representar como con verde para que lo tengamos en cuenta. O sea que el límite superior del segundo se convierte en el límite inferior del segundo. Entonces, límite superior del primero es el límite inferior del segundo. Y miren cómo se obtiene el límite superior del siguiente intervalo. A ese límite inferior más C le suma otra C. Pues ahora nos quedaría es límite inferior más 2C. Y este límite superior es igual al límite inferior del siguiente intervalo. Y a este vuelve y le suma otra vez otro ancho de clase, o sea, otro C. Y obtiene límite inferior más 3C que se convierte en el límite inferior del siguiente intervalo y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno. Siguiente columna se llama la marca de clase. Entonces, la marca de clase es el dato representativo de ese intervalo. Y para que vayan acostumbrándose a esa expresión, dato representativo, siempre el dato representativo de cualquier muestra de población siempre va a ser la media o promedio. O sea que en este caso la marca de clase viene siendo el promedio de este intervalo. ¿Y cómo se halla el promedio de este intervalo? Pues muy sencillo. Coja el valor del límite inferior, le suma el valor del límite superior y lo divide entre 2. Eso es todo. Entonces, de esa manera se obtienen los valores que corresponden a la marca de clase. Cuarta columna, frecuencia absoluta. ¿Listo? La frecuencia absoluta se simboliza con la letra F minúscula. Y esta I, pues ya sabemos que la I minúscula representa el número del intervalo con el cual usted esté trabajando. O sea que la frecuencia absoluta corresponde al número de datos que estén incluidos dentro de cada uno de los intervalos correspondientes. O sea que yo tengo aquí F minúscula sub 1, entonces sería la frecuencia absoluta del primer intervalo, es decir, los datos que están incluidos dentro del intervalo número 1. El F minúscula sub 2 pues sería la frecuencia absoluta del intervalo número 2, es decir, los datos que están incluidos dentro de ese límite inferior y ese límite superior, y así sucesivamente. Y al final aquí aparecen los totales. Entonces, esta N
que también puede ser mayúscula, ojo para que no se vayan a confundir, ¿listo? Esa n puede ser minúscula o puede ser mayúscula. Representa la sumatoria de los f sub i, es decir, la sumatoria de toda esta cosa me daría el número total de datos de la muestra o población. La que sigue, la h minúscula. La h minúscula se llama frecuencia relativa. Ya sabemos que la i representa el número del intervalo. Entonces, la frecuencia relativa se calcula como f sub i sobre n, es decir, la frecuencia absoluta sobre el número de datos. Ahora, esta frecuencia relativa se puede expresar de diferentes formas, en forma de fracción, en forma decimal, cuando usted divide el numerador entre el denominador, o lo puede expresar de manera porcentual. ¿Listo? Y acá abajo usted puede calcular los respectivos totales. Entonces, aquí el total decimal siempre te tiene que dar un 1. Aquí el total porcentual siempre te tiene que dar 100%. Si no le dan esos valores de 1 y 100%, entonces hay que revisar que de pronto algún procedimiento se hizo incorrecto en la tabla anterior. Eso es frecuencia relativa. Ahora vamos a los valores acumulados. ¿Cómo se identifican los valores acumulados? Con letras mayúsculas. Entonces aquí aparece una F mayúscula sub i. Mire que frecuencia absoluta acumulada. Ah, es sumar las frecuencias absolutas. O sea que si yo le digo, ¿cuánto vale F mayúscula sub 1? Pues el F mayúscula sub 1 sería la frecuencia las absolutas acumuladas hasta aquí. Pues solamente un solo intervalo. O sea que este F minúscula sub 1 tendría el mismo valor que F mayúscula sub 1. Porque es acumular la de ese intervalo, la frecuencia absoluta de este intervalo y los anteriores. Quita que no haya anteriores. Pero si tengo F mayúscula sub 2, la frecuencia absoluta acumulada hasta el segundo intervalo es la suma de estas dos frecuencias absolutas, F sub 1 minúscula más F sub 2 minúscula. Lo mismo para F mayúscula sub 3 sería la sumatoria de F minúscula sub 1, F minúscula sub 2 y F minúscula sub 3. Por eso aquí aparece una fórmula matemática. F mayúscula sub i es la sumatoria de la frecuencia absoluta desde 1 hasta el intervalo i. Listo. Ahora, la frecuencia relativa acumulada. Esta es muy parecida a la frecuencia relativa. La diferencia es que esta debe ir acumulando. Entonces, la frecuencia relativa acumulada se obtiene como F mayúscula sub i, o sea, la frecuencia absoluta acumulada sobre el número total de datos. Recuerden que esta N puede ser mayúscula o puede ser minúscula. Y lo mismo, se puede expresar en forma de fracción, en forma decimal y en forma porcentual. Y como la columna que corresponde al ángulo. Esto es por si acaso nos llegaran a preguntar o nos dieran información con un diagrama de torta, un diagrama circular. Entonces, el ángulo que le corresponde a cada intervalo, ¿cómo se obtiene? Coge la frecuencia absoluta, o sea, F minúscula sub i. Por favor, no vayan a confundir las mayúsculas con las minúsculas. Frecuencia absoluta de intervalo i. Lo divide entre el total de datos y eso nos multiplica por 360 grados y de esa manera tenemos el ángulo que le corresponde a cada uno de los intervalos. Acá abajo, en esta última celdita, pues es la sumatoria de todos estos ángulos que le tiene que dar obligatoriamente 360 grados. Vamos a trabajar con un valor, con un límite de 3 decimales. Ojo, hasta 3 decimales vamos a trabajar en esta tabla. O sea que si algo le da 0,12, entonces con 3 decimales, ¿cómo quedaría? 0,120. ¿Listo? O sea, le agregan ceritos si no han completado las 3 cifras decimales. ¿Listo? La idea es de que aquí siempre les dé aquí el 100% y aquí les dé 1. Porque cuando no da eso, toca hacer algo que llama normalización. ¿Qué es normalizar? Resulta que consiste en coger estos datos que ustedes habían obtenido y que no le dieron el 1 o el 100% y cada uno de esos datos lo vas a dividir entre lo que te dio aquí, entre el resultado final. ¿Listo? Entonces dividir cada uno entre este de aquí y hacer el redondeo. Y hay uno de ellos que te va a redondear por Excel. Si te dio 0,99, entonces hay uno que va a subir una centésima más para hacer de que este te dé el 1,00. Y obviamente si ustedes le cambian estos valores decimales aquí, pues le van a cambiar también aquí los valores porcentuales. Entonces, esta era la parte introductoria, es decir, cómo interpretar las tablas de distribución de frecuencias. Ahora vamos a verlo aplicado a un problema. ¿Listo? Por ejemplo, este es el problema número 6 que ustedes tienen en el taller.
Le dicen que en la siguiente tabla se resume la información relacionada con el número de empleados incapacitados en un mes durante el último año. Y noten ustedes que le están dando una tabla de distribución de frecuencias, pero incompleta. Incompleta. Entonces, lo primero que hay que ver, bueno, ¿y cómo se completa esta tabla? Porque si me dan toda la información, para mí es muy fácil poderla manipular. Entonces, aquí está la justificación de por qué yo expliqué la interpretación de cada una de las columnas de la tabla de distribución de frecuencia. Porque es diligenciaba uno en el colegio, pero de manera mecánica. Ojo, de manera mecánica, pero uno no se detenía a analizar cada una de las columnas, los datos de cada una de las columnas para ver qué realmente qué representaba. Bueno, entonces, ¿qué le están pidiendo? Le están pidiendo aquí que exprese el resultado del muestreo de la forma, y mire cómo le están diciendo, de la forma que X trazo más o menos U sub X unidades, pero esta unidad de repente lo que vaya a representar aquí, en este caso, de acuerdo con el enunciado, que moví esta cosa, de acuerdo con el enunciado me están diciendo que es número de empleados incapacitados en un mes durante el último año. ¿Listo? Entonces recordemos de lo que hemos venido trabajando desde la primera corte, que los datos siempre se van a expresar con una medida experimental. En este caso, la medida experimental la vamos a representar con este X rayita. Y la incertidumbre, la que hemos llamado la incertidumbre absoluta, en este caso la vamos a simbolizar como U de X, para que sigamos manejando el mismo esquema. Entonces, recordemos que antes era una medida experimental, luego fue una medida que se calculaba a partir de una fórmula matemática, ahora la estamos determinando a partir de un análisis de un muestreo efectuado y cuyos datos están resumidos en una tabla de distribución de frecuencias. Y la incertidumbre. Entonces dice que la medida experimental es X trazo. ¿Qué representa ese X rayita en la parte superior? Significa la media o el promedio. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver cómo se calcula la media o el promedio para datos que se encuentren agrupados en una tabla de distribución de frecuencias. ¿Listo? Y veremos, ya les voy a explicar cómo se calcula el UD, que es decir, la incertidumbre absoluta para datos que se encuentran inmersos dentro de una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, aquí lo tenemos a un costadito. Entonces dice así, que para calcular la incertidumbre que llaman aleatoria de un conjunto de n medidas, se utiliza esta ecuación. ¿Listo? Y resulta que este término que yo voy a encerrar en rojito, este T1 menos alfa, y entre paréntesis n menos 1, corresponde a una distribución estadística que le llaman la distribución T-Student. Para análisis estadísticos más complejos o más complejos, allí sí se utiliza esta distribución T-Student. Pero entonces, como dice aquí, que para simplificar en este laboratorio, es decir, nosotros vamos a trabajar de que ustedes hicieron el muestreo de manera personal, es decir, que no recurrieron a empresas que tienen cierto recorrido. Pero cuando ustedes ven que hacen una encuesta estadística, al final cuando aparece la ficha técnica les dan un nivel de confianza. Es que con un nivel de confianza del 98%. ¿Listo? Pero eso, ¿por qué lo hace esa empresa? Porque esa empresa ya tiene estandarizados sus procesos. Pero resulta que si usted es la persona a la que hace la encuesta, que es lo que ocurre regularmente, entonces usted no tiene estandarizado todo eso, sino que usted lo hace de manera experimental, como si fuera un laboratorio. Entonces, como dice aquí, que para simplificar, en este laboratorio definimos como la incertidumbre aleatoria a la desviación estándar de la media. Eso es lo que equivale a considerar que esa distribución T-Student, todo esto tiene un valor de 1. Ojo, miren lo que les está facilitando. Para estudios más avanzados, sí se considera esto dentro del análisis, pero para el análisis que nosotros estamos haciendo, que es un análisis de laboratorio sencillo, entonces toda la distribución T-Student tiene un valor de 1. Entonces, si todo esto vale 1, ¿qué nos quedaría? Pues que U sub X es igual a S, mire, S sub X rayita, mire. Aquí aparece S sub X trazo. Eso se llama la desviación estándar de la media o promedio. Ahora, si ya sabemos que la incertidumbre viene representada por la desviación estándar de la media, entonces, ¿cómo se calcula la desviación estándar de la media? Entonces, aquí está bajito. Dice,
La incertidumbre de la medida, es decir, U de X, se puede relacionar con la desviación estándar de la distribución S sub X y con la desviación estándar de la media, así. Entonces, mire, ¿qué es lo primero que ustedes van a hacer? Calcular la desviación estándar. Mire, S sub X. La desviación estándar se calcula mediante esta expresión matemática. Entonces, esta es la expresión matemática para calcular la desviación estándar. Al frente aparece, como aquí dice, X sub I menos X trazo. ¿Qué es X trazo? Pues X trazo es la media o promedio aritmético. ¿Y cómo se halla la media o promedio? La media promedio se calcula como la sumatoria de X sub I por F sub I. Mire, este X sub I es la marca de clase, recuerden, el punto medio de cada intervalo. Este F minúscula sub I es la frecuencia absoluta de ese intervalo. Tiene el número total de datos. Entonces, cuando ustedes ya tengan el valor de S sub X y el valor de la media, ahora sí calcule S sub X trazo, que esta sí es la desviación estándar de la media, que es S sub X dividir este dato que acabaron de obtener sobre la raíz cuadrada de N, que es el número de datos. Y este S sub X trazo es lo que llamamos la incertidumbre. ¿Listo? Bueno, veámoslo aplicado a este ejercicio. Resulta que para poder hacer estos cálculos que me están pidiendo aquí, lo primero que debo hacer es llenar esta tabla. ¿Listo? Entonces, para poder llenar esa tabla, yo debo ver de qué información dispongo y empiezo a diligenciarla por aquel dato o por aquella parte donde tenga más información. Entonces, por ejemplo, si yo veo aquí este 12,5, voy a marcarlo aquí con el puntero del mouse, este 12,5%, si yo lo expreso en forma decimal, es decir, aquí en forma decimal, sería 0,125. ¿Listo? Recuerde que cuando paso de porcental a decimal se divide entre 100, que es equivalente a correr la coma 2 lugares hacia la izquierda. Ahora, este 0,325 que está aquí en forma decimal, yo lo puedo expresar en forma porcentual, o sea, en la casilla que está enseguida, como un 32,5%. Listo, a ver, ¿qué más me puede colaborar ahí? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Aquí por acá, mire, una ayudita es que por acá tengo el número total de datos. Vean, me están dando el número total de datos, que es la sumatoria de todos esos datos. ¿Listo? Bueno, entonces como tengo el número total de datos, entonces miro aquí, este 0,125 representa la frecuencia relativa del primer intervalo, o sea, el H minúscula sub 1. Entonces me vengo por acá y voy a copiar intervalo 1. Voy a engrosar un poquitico esta mina que está muy delgada. Entonces escribimos aquí intervalo 1 para saber de quién va a hablar. Entonces intervalo 1. Entonces en el intervalo 1 conozco que H minúscula sub 1 vale 0,125. Pero como yo soy juicioso y yo estudié ese H minúscula sub 1, ¿cómo se calcula? Miremoslo acá arriba, vea, ¿cómo se calcula las frecuencias relativas? F sub I sobre N es la frecuencia absoluta de ese intervalo sobre el número total de datos. Es decir, que este H sub 1 vendría siendo F minúscula sub 1 sobre el número total de datos. Pero es que ya el número total de datos me lo dieron que es 40, entonces lo puede reemplazar aquí. Sería entonces F sub 1 sobre 40 igual a 0,125. Mandan el 40 a multiplicar y obtienen de que F sub 1 es igual a ¿cuánto? A 5. Y hemos obtenido la frecuencia absoluta del intervalo número 1. O sea que vengo aquí a la tabla y donde aparece la frecuencia absoluta del primer intervalo, le colocamos el 5. Y mire que ya con ese 5 yo puedo colocar mucha información en la tabla. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa es F sub 1 sobre 40. O sea, 5 sobre, aquí nos quedaría en forma de fracción, sería 5 sobre 40. Por acá, ¿cómo quedaría la frecuencia acumulada? Pues acumulada hasta el primer intervalo son solamente 5 datos. La relativa acumulada, pues sería 5 entre 40, que de nuevo me daría 0,125, que en porcentaje sería 12,5%. ¿Y cómo sería el ángulo? El ángulo es, coja la frecuencia absoluta que es 5, lo divide entre el total de datos que es 40
y lo multiplicamos por 360 grados. Y de esa manera obtenemos un valor de 45 grados. Listo. Entonces ya se nos va llenando esta tablita. Continuamos. Por acá, ¿qué tenemos? Por aquí tenemos una frecuencia relativa acumulada. ¿Listo? Eso es para qué intervalo. Para el intervalo número 2. Entonces vengo por acá y digo que voy a trabajar con el intervalo o intervalo número 2. ¿Qué conocemos del intervalo número 2? La frecuencia relativa acumulada, que es con letras mayúsculas. Entonces, frecuencia relativa acumulada, ¿pero de quién? Del segundo intervalo. Esto vale 0,325. Pero ¿cómo se define ese H mayúscula sub 2? Entonces, si vamos acá arriba, mire, la frecuencia absoluta acumulada, aquí lo amplío, mire, es la frecuencia absoluta acumulada, mire, la relativa acumulada es la absoluta acumulada sobre N. Entonces, aquí nos quedaría que esto es la frecuencia absoluta acumulada, mire, con mayúscula, sobre el total de datos que ya sabemos que son 40, y esto es igual a 0,325. Cuando despejemos de aquí F mayúscula sub 2, este F mayúscula sub 2 nos daría 13. O sea que ya conocemos la frecuencia absoluta acumulada para el segundo intervalo. Entonces vengo aquí a la tabla y le coloco el resultado aquí. 13 y aquí al frente de una vez. Esto sería 13 sobre 40. Bueno, miremos a ver. Resulta que me están diciendo que la frecuencia absoluta acumulada hasta el segundo intervalo es 13. Y recuerden que ¿cómo se obtiene la frecuencia absoluta acumulada? Volvemos otra vez acá arriba. Entonces, acá arriba dice que la frecuencia absoluta acumulada es sumar las frecuencias absolutas desde el primer intervalo hasta el intervalo con el que estoy trabajando. Listo. Lo que quiere decir que sigo trabajando en el intervalo número 2, que ese F mayúscula sub 2, o la frecuencia absoluta acumulada hasta el segundo intervalo, es la frecuencia absoluta del primero más la frecuencia absoluta del segundo. ¿Listo? Entonces, el F mayúscula sub 2 vale 13, que es igual a la frecuencia absoluta del primero, 5, más la frecuencia absoluta del segundo. Y de ahí 13 menos 5 nos daría 8. Y hemos obtenido la frecuencia absoluta del intervalo número 2, que vengo aquí a la tabla y coloco frecuencia absoluta del intervalo número 2, que sería 8. Y ya con eso puede llenar la columna que está enseguida, porque la frecuencia relativa es esa frecuencia absoluta 8 dividido 40. ¿Listo? Y 8 dividido 40, esto me daría 0,2. Y recuerden que quedamos que íbamos a traer con cuántas cifras decimales, con 3 cifras decimales. Entonces, agréguele 2 ceritos más. En forma porcentual, ¿cómo quedaría? Esto quedaría es 20,0%. Y el ángulo, ¿cómo quedaría? El ángulo sería, coja la frecuencia absoluta, lo divido entre el número total de datos, que son 40, y eso lo multiplicamos por 360 grados, y esto nos daría 72 grados. Listo. Y ya hemos diligenciado parte de la tabla. Continuamos. Miren aquí la columna de la frecuencia absoluta. Según esto, este 40 se obtiene como resultado de la sumatoria de todo esto. O sea que 5 más 8 más un dato desconocido más 7 debe ser igual a 40. Entonces, eso es para el total, ¿no? Entonces yo puedo decir para el total de datos. Entonces, para el total de datos yo puedo decir de que esa n es la suma de la frecuencia absoluta del primero, más la frecuencia absoluta del segundo, más la frecuencia absoluta del tercero, más la frecuencia absoluta del cuarto. El n total, ya sabemos, con 40 datos, la primera frecuencia absoluta es 5, la segunda es 8, la tercera no la conozco y la del cuarto es 7. Y de ahí vamos a obtener la frecuencia del tercer intervalo, que sería 8, 13, 20, y nos daría 20. Y hemos obtenido la frecuencia absoluta del intervalo número 3.
O sea que aquí la frecuencia absoluta es 20 y ya con eso podemos diligenciar todo lo de esa fila. Aquí nos quedaría entonces frecuencia absoluta 20 sobre 40. Esto nos daría 0,5, pero recuerde agregar los dos ceritos siguientes que equivalen a un 50,0%. Aquí, ¿cómo quedaría la frecuencia acumulada? Pues sume estas tres. Las tres frecuencias absolutas hasta el tercero sería 5 más 8, 13 más 20. 33 datos sería la frecuencia absoluta acumulada. La relativa acumulada sería 33 dividido 40, y ese 33 dividido 40 daría 0,825, que en porcentaje sería 82,5%. Y finalmente el ángulo sería la frecuencia absoluta 20 sobre 40 multiplicado por 360, y esto nos daría 180 grados. Y en la última fila sería 7 sobre 40, que al dividirlo nos daría 0,175, que en porcentaje sería un 17,5%. El acumulado pues sería obviamente la frecuencia absoluta acumulada del cuarto, pues sería 7 más 20 más 8 más 5, pues nos da 40. Aquí sería 40 sobre 40. Y 40 dividido 40 nos daría 1,000, que en porcentaje equivale al 100%. Y el ángulo pues sería 7 sobre 40 multiplicado por 360 grados, y eso le daría 63 grados. ¿Listo? Si usted suma estas columnas, esta columna de la frecuencia relativa, como todas tienen el mismo denominador, esto al final le va a quedar es 40 40avos. Si usted suma toda la columna del decimal, aquí le dará es 1,000. Si suma los porcentajes, esto le daría un 100%. Y aquí que como que hizo falta el cuadrito, pero agreguémoslo aquí, vea chiquitico. Si usted suma todos estos ángulos que están acá en la última columna, esto le da 360 grados. Bueno, entonces ya hemos adelantado parte de la tabla. Solamente nos hace falta algo, ¿verdad? Nos hace falta es, bueno, ¿y cómo hallamos la marca de clase del primero, del cuarto y los límites inferior y superior de cada uno de los intervalos? Entonces, mire que aquí me están dando la marca de clase del segundo y la marca de clase del tercer intervalo. Entonces voy a hacerlo por acá, a un ladito. Entonces, voy a trabajar con el intervalo número 2. Entonces, por aquí, por aquí, intervalo 2. Intervalo 2. ¿Qué conocemos del intervalo 2? Conocemos la marca de clase, o sea, conocemos el x sub 2. Y lo mismo para el intervalo número 3. Desde el intervalo número 3 conocemos el x sub 3. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo se halla ese x sub 2 y ese x sub 3? Entonces, recordemos lo que habíamos dicho. Aquí iría límite inferior. Y acá iría límite inferior, pero sumado con C, que es el ancho de clase. Acá iría límite inferior más C, guión, y aquí límite inferior más 2 veces el ancho de clase. Para el tercer intervalo sería límite inferior más 2 veces el ancho de clase, y aquí iría límite inferior más 3 veces C. Listo, aquí lo tengo. Como voy a trabajar con con el segundo y el tercero, ahí ya tengo el límite inferior y el límite superior. Entonces lo que voy a hacer aquí, recuerde que x sub 2 siempre se obtiene con el inferior más el superior sobre 2. Lo mismo para x sub 3, el inferior más el superior sobre 2. Pero ojo, aplicado a cada uno de los intervalos. ¿Cuánto vale x sub 2? Entonces, x sub 2 vale 7. ¿Cuánto vale el límite inferior del intervalo número 2? Entonces me vengo aquí al intervalo número 2 y el límite inferior es límite inferior más C. Entonces, entre paréntesis, límite inferior más C. Y lo sumo con el límite superior del segundo intervalo, que es límite inferior más 2 veces C. Y todo esto dividido entre 2. ¿Y cómo quería para el tercer intervalo? X sub 3, ¿cuánto vale? Vale 11, que es la marca de clase del tercer intervalo. ¿Y cómo se obtiene? Entonces estamos en este intervalo. Tercer intervalo. Dice, ¿cuánto vale el límite inferior del tercer intervalo? Vale L inferior más 2 veces C.
y el superior vale límite inferior más 3 veces C, y todo esto sobre 2. Y noten ustedes que me queda aquí un sistema 2 por 2, un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, a desarrollar esto. Este 2 que está aquí dividiendo lo puedo mandar para acá, multiplicar, y me quedaría que 14 va a ser igual a L inferior más L inferior, pues daría 2 veces límite inferior, más C más 12, pues nos daría 3 veces C. Y yo puedo coger y despejar de aquí 2 veces el límite inferior. Este más 13 mando al otro lado a restar y quedaría 14 menos 13 igual a 2 veces el límite inferior. Vámonos al lado derecho. Este 2 lo puedo mandar para acá, multiplicar, y quedaría 22 igual a límite inferior más límite inferior daría 2 veces límite inferior. 2C más 3C nos daría pues 5C. Y despejamos límite inferior. Nos quedaría 22 menos 5 veces C igual a 2 veces límite inferior. Y noten ustedes que estos dos términos son iguales, vean. 2 veces L inferior. O sea que esto lo podemos igualar con esto. Entonces, cuando yo igualo ese par de expresiones, porque ambos son 2 veces el límite inferior, ¿qué nos va a quedar? Pues nos queda que 14 menos 3 veces C es igual a 22 menos 5 veces C, y me queda una ecuación con una incógnita. Entonces, este menos 5C lo mando para allá y quedaría 5C menos 13 nos daría 12. Y este 14 lo mando para acá a restar. Quedaría 22 menos 14, pues 8. Y despejamos C y obtenemos de que C es igual a 4. Y hemos obtenido el que llamamos el ancho de clase, el ancho de clase. Y con él se puede calcular el límite inferior. ¿Con cuál de las dos ecuaciones, profe? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Con cualquiera de las dos le da lo mismo. Digamos que yo voy a utilizar esta de la derecha, pues, que está aquí. 22, quedaría 22 menos 5 veces el valor de C, que es 4, es igual a 2 veces el límite inferior. Aquí 5 por 4 es 20 y 22 menos 20, pero nos daría 2. El 2 para que lo mando a dividir para obtener el valor del límite inferior. Conclusión, el límite inferior es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago con esos valores que acabo de obtener? Entonces ya aquí voy a borrar lo que había hecho en esta tablita. Esto era para recordar lo que está por ahí arriba. Y colocamos lo que nos dio. ¿Cuánto nos dio el límite inferior? Nos dio 1. Y el ancho de clase es 4, o sea que lo voy sumando de 4 en 4. Entonces 1 más 4, 5. El otro va de 5 a 9. Recuerden, lo sumamos de 4 en 4. El otro va de 9 a 13. Y el último va de 13 a 17. ¿Listo? ¿Y cómo se obtiene el x sub 1? Pues recuerden que aquí no necesito hacer la operación. 1 más 5, pues daría 6, dividido daría 3. La marca de clase del primero. Y la del último, 13 más 17 sería 30, y 30 dividido 2 daría 15. Y por fin hemos diligenciado esa tabla. Ahora sí, ya procedemos a calcular entonces el x trazo, o sea, la media, y luego su correspondiente incertidumbre, que vamos a hacerla con azulito. Entonces, dice que la media, engrosemos esto que ahí no se ve. Listo. La media dice que es la sumatoria de ¿quién? De los x sub i por f sub i sobre el número total de datos. Listo. O sea que primera marca de clase vale 3. Por su frecuencia absoluta, 5 más. La que sigue sería 7 por 8. El que sigue sería 11 por 20. Y el último es 15 por 7. Y todo esto dividido entre el número total de datos, que son 40. Y ustedes procesan esto, y esto les va a dar un valor de 9,95. Ojo, esto le da 9,95. ¿Ustedes creen que esta sería la respuesta? Mire de qué estamos hablando. Número de empleados incapacitados en un mes durante el último año. Ahí tenemos que tener en cuenta ya el contexto. No, lo de las cifras decimales era únicamente para la parte procedimental aquí en la tabla. Yo puedo hablar de 9,95 empleados. Tengo que hablar de números enteros. Yo como no puedo, yo cuando hable de personas, por eso tengan mucho cuidado con el enunciado del problema. Cuando estemos hablando de personas, obviamente yo no puedo hablar de fracciones de personas,
Por lo tanto, esto redondeado quedaría es en 10. 10 que, recuerden que estamos hablando de qué, empleados, quedaría incorrecto decir 9,95 empleados. Pues los 9 yo los entiendo, pero ¿cómo interpretan ustedes el 0,95 empleados? Entonces eso no tendría interpretación. Listo. Y por acá hemos obtenido la media. Listo. Ahora, después de la media que sigue, hay que calcular U de X. Pero para calcular U de X, que es la que llamamos la incertidumbre, mire, para calcular U de X debo calcular S sub X trazo. Y mire que para calcular S sub X trazo, que llama la desviación estándar de la media, debo calcular primero la desviación estándar. O sea que calculemos primero la desviación estándar, o sea, S sub X. Entonces vamos a calcular por aquí la desviación estándar. Te quedaría que S sub X es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada, y copio de nuevo la expresión, a la sumatoria de la frecuencia absoluta de cada intervalo por la marca de clase de cada intervalo menos la media, esto elevado al cuadrado. Y todo esto sobre n menos 1. ¿Listo? Recuerden que esta expresión es la que dividí yo, que había que corregir porque le faltaba ese término f sub i. Y listo, ya los datos los tenemos en la tablita. Que nos quedaría que esto es la raíz cuadrada de, empecemos. La primera frecuencia absoluta, ¿cuánto es? La primera frecuencia absoluta, a ver, borre pues, listo, ahora sí. La primera frecuencia absoluta es 3. Vamos a ver, no, 5. Entonces nos quedaría aquí que esto es 5, abro paréntesis, la primera marca de clase es 3 menos la media que nos dio 10 elevado al cuadrado. Más, siguiente frecuencia absoluta, 8, entre paréntesis la marca de clase que es 7 menos la media que es 10 elevado al cuadrado. Siguiente frecuencia absoluta, 20 por 11 menos 10 elevado al cuadrado, más la siguiente sería frecuencia absoluta de 7, sería 7 por la marca de clase que es 15 menos 10 elevado al cuadrado, y todo esto sobre n que es 40 menos 1. ¿Listo? Y resulta que cuando procesamos todo esto, esto nos da la módica suma de 3,6. Y yo les pregunto, ¿estará correcto que yo lo deje como 3,6? Estándar para este problema vale 4, o sea que equivale a 4 empleados, pero esa es la desviación estándar de los datos. Y aquí me están pidiendo es que calcule la desviación estándar de la media. Y esa desviación estándar de la media es la misma incertidumbre absoluta, o sea, la incertidumbre. O sea, que la incertidumbre absoluta U de X es igual a la desviación estándar de la media, S sub X trazo. Y S sub X trazo es la desviación estándar de los datos sobre la raíz cuadrada del número total de datos. O sea que nos quedaría, ¿cuánto nos dio la desviación estándar? Nos acaba de dar 4. Y esto dividido entre la raíz de 40. Cuando ustedes desarrollan esto les da 0,63. ¿Puedo dejar eso expresado como 0,63? Esto estamos hablando de personas, esto sería un empleado. Un empleado. Y listo. Entonces, ahora sí con rojo aquí dijéramos que por lo tanto, recuerde que me están pidiendo que expresara el resultado de ese muestreo de esta forma, con que el dato que representa el número de empleados incapacitados en el último mes como la media, o sea, el promedio de los datos más o menos su correspondiente incertidumbre. Entonces, ¿qué me quedaría? Pues que X es igual al promedio, que son 10, más o menos la incertidumbre de este problema, que es 1, ¿qué? Empleados. Y esta sería la manera correcta de expresar el dato más representativo ¿de qué? De el número de empleados incapacitados en el último mes en una empresa con su correspondiente incertidumbre absoluta.